Iglesia, buenos días. Nos da mucho gusto saludarte a través de esta transmisión que, como cada domingo, hemos preparado para que tú puedas recibir del Espíritu Santo a través de la alabanza y de la palabra que Dios tiene para ti. ¿Por qué no cierras tus ojos y me acompañas haciendo una oración por este momento de alabanza? Cierra tus ojos en el lugar donde estás. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor infinito, Señor, y tu bondad, Padre. Gracias te damos porque aún en estos momentos difíciles, Señor, tú te has mostrado fiel, Señor. Tú te has mostrado justo, Señor, con nosotros. Gracias porque en estos momentos, Señor, que más te necesitamos, Padre, tú estás respondiendo constantemente, Señor, a nuestras oraciones, Señor, y a nuestros momentos de búsqueda, Padre. Gracias te damos porque tú eres amor, Señor, y tú eres bondad infinita, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana abras nuestros corazones y nuestros oídos a lo que tú quieres decirnos a través de la alabanza y de la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, y bendice, Señor, las familias que en estos momentos te buscan, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy libre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay paz. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Soy sano. Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay vida. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay perdón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay guía. ¿Dónde está su Espíritu? Hay salvación. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es tuyo. Espíritu Santo, cae con fuego y consume lo que no es
declaramos que somos tus hijos, Señor, que tú estás en cada uno de nosotros, que te pertenecemos, que tú nos has dado libertad, nos has dado oportunidad de una nueva vida contigo y que tu Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Decláralo, iglesia, y dile que Él quebrantó nuestro corazón. Fuimos humillados y Él nos levantó con gloria, Él nos levantó con amor, Él restauró lo que estaba roto, Él nos permitió nuevamente poder tener comunicación con Él. ¿Por qué no le cantas esta última vez y le dices nuevamente, oh aleluya, que Él sepa que tú levantas esa voz? Gracias, Señor, te damos y cantamos así, Jesús, en tu nombre. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. ¡Qué esperanza está en Jesús! Hay una fuente, viene de un monte, desde el Calvario, desde un madero, hay un torrente, gracia ferviente,
Muy buenos días, tardes ya, iglesia. Es como siempre un gusto poder saludarles, poder dar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Y bueno, deseando de todo nuestro corazón que este 2021 pueda ser un año en donde la presencia de Dios, su palabra y su Santo Espíritu esté ministrándote, llenándote, guiándote para todo lo que este año tengamos que vivir, tengamos que trabajar, superar, pero nunca perdiendo la esperanza, nunca perdiendo el ánimo, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios real que está con nosotros, se lo prometió. Y hoy quiero hablar acerca de algo que creo que nos está de muchas maneras aconteciendo a muchos de nosotros. Y le puse este título: conflictos por fuera, temores por dentro. Conflictos por fuera, temores por dentro. Es sumamente importante entender que el manejo de las emociones, equilibrado con nuestra vida espiritual, va a poder hacer que tengamos muchísimo mejores relaciones interpersonales, primeramente con la gente que nos rodea, con nosotros mismos, pero también con Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que esto está narrado en la Escritura. El Salmo 42:11 dice de la siguiente forma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí, si lo podemos parafrasear un poco, el salmista se está hablando a sí mismo, a sus emociones, las está confrontando, les está animando, les está hablando, les está cuestionando. El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y luego le da un consejo a su propia alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y luego hace esta exclamación: salvación mía, Dios mío. ¡Wow! ¡Qué certeza! No está negando lo que siente, no está negando lo que enfrenta, no está negando lo que está viviendo, pero sobre eso pone algo mucho más alto: las verdades eternas de Dios, de su palabra y de sus promesas. Y de eso quiero hablarte hoy, pero vamos a orar juntos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. No estamos huérfanos, no estamos solos. Tenemos a ti, tenemos el manual de vida más exacto que es tu palabra. Y hoy ponemos este tiempo, pero sobre todo nuestros corazones, para que tú nos ministres, tú nos hables, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El salmista declara que siempre es de ayuda ver el rostro de Dios. Es interesante que él está hablando a su alma, pero luego está afirmando verdades de la palabra de Dios. Está hablando de una contemplación de la palabra de Dios. Y luego dice, dicho de otra manera, el hombre que se encuentra desalentado, perturbado, miserable, infeliz, deprimido, siempre lo manifiesta en su rostro.
se le ve inquieto, se le ve mortificado, se le ve preocupado. Es más, basta mirarlo para entender un poco su condición. Y en efecto el salmista lo reconoce y dice, sí, pero cuando realmente miro a Dios, mejoro yo y mejora mi rostro. Qué interesante ver las verdades de Dios. El antídoto es una medicina celestial. Entonces dice esta exhortación, ¡hey! Entonces quita esa apariencia cansada y abatida, molesta, introspectiva, y vas a comenzar a verte más sereno, tranquilo, equilibrado y radiante. Oye, espera, ¿qué estás diciendo? ¿Equilibrado? Pero no estás viendo el tormentón que hay. ¿No estás viendo todos los acontecimientos? Todo se está moviendo. Sí, sí está pasando. Y no estoy haciendo esto. No es la exhortación. Cierra los ojos y haz de cuenta que no está pasando. No, sí está pasando. Pero cuando yo me atrevo a dejar de ver eso y lo intercambio por ver el rostro de Dios, ver la certeza, ver la grandeza, la soberanía, eso aquieta mi espíritu, ministra mi alma. Ese es el gran rescate que aquí está entendiendo el salmista. ¡Ey, sí! Alma, cálmate, alma, relájate, ¿por qué te turbas? Y está hablando con él mismo, está hablando con su alma, pero luego declara estas verdades eternas sobre esa realidad que está experimentando. Es interesante que debemos de tener mucho cuidado de nuestra fuerza y el mismo cuidado de nuestra debilidad. La esencia de la sabiduría, de hecho, consiste en darnos cuenta por nosotros mismos de este punto fundamental. Si yo soy introvertido por naturaleza, debo siempre cuidar este aspecto y tomar medidas para contrarrestarlo, a fin de evitar que inconscientemente caiga en un estado de morbidez, para tener este equilibrio, lograr este equilibrio. Del mismo modo, el extrovertido debe conocerse a sí mismo y cuidarse de las tentaciones típicas de su naturaleza. Algunos de nosotros, por nuestra propia naturaleza y por el tipo al temperamento que pertenezcamos, estamos más propensos que otros a caer como víctimas de una enfermedad espiritual llamada depresión. Y esto es muy fuerte. Hoy pareciera que esa depresión está cobrando una fuerza, un empuje. Y todos dirían, pero no es para menos. Lo entiendo, estoy de acuerdo. Pero no podemos permitir que nos esté gobernando. Eso no. El salmista aquí nos da una gran lección de tengo y puedo permitírmelo, pero no me conviene. Todo me es lícito. Oye, la depresión me es lícita, sí. La tristeza me es lícita, sí. El sufrimiento me es lícito, sí. Pero ¿te conviene? ¿Le conviene a tu salud? ¿Le conviene a tu entorno familiar? ¿Le conviene a tu sociedad? ¿Le conviene a nuestra humanidad? ¿Le conviene al reino de los cielos? No, no le conviene. Y es ahí a donde tenemos esta libertad de elegir. ¿Qué voy a hacer con esto? Pero además no estamos solos. Si tú lees la escritura, si tú te has adentrado en la palabra, te vas a encontrar que contamos con la compañía de un Jeremías, que por cierto le han llamado el profeta llorón. ¿Por qué le pusieron así? Qué groseros, ¿verdad? Qué pesados. Bueno, pues así le decían. Y de Juan el Bautista, que llegó un momento en que la realidad estaba siendo tan terrible, tan real, tan fuerte, estaba sentenciado a que lo decapitaran. Y tuvo temores. Tuvo momentos de depresión, por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Porque le manda a preguntar a Jesucristo. Pregúntenle.
si sí es Él. Juan el Bautista, el que fue llamado y declara públicamente: yo solo vengo a preparar el camino, porque el que viene tras mí, cuyo calzado yo ni digno soy tan siquiera de desatarle o atarle el calzado, ese es el que deben seguir. Pues ese que oímos con esa convicción, con esa certeza, con esa fuerza, lo encontramos deprimido, dudando, cuestionando. Pero también hay un Pablo, también tenemos a un Pablo que tenía estas luchas, pero que también las tenía, las expresaba, y lo sabemos porque están en la palabra, pero después hacía lo mismo que el salmista. Y entonces vemos cómo se recuperaba, ¿verdad? Sí, esto está pasando, esto es real, pero mi Dios es más grande. A ese Jesús que he conocido, que he reconocido, ese que me tumbó del caballo, ese que hizo todo eso para que yo perdiera la vista y luego la recuperara y luego entendiera mi llamado. Ese Jesús es real. Y también Lutero y muchos otros más. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con todo esto? Como hijos de Dios, como seres humanos, hoy estamos experimentando más que nunca conflictos por fuera, reacciones. Hoy pareciera que hay un ambiente denso. La gente está más sensible, hasta más violentos, hasta más mortificados, porque hay un gran temor por dentro. Un temor que es natural hasta que tú y yo no le damos de comer en exceso y se nos vuelve el titiritero, y tú y yo, si lo permitimos, los títeres que empezamos a ser gobernados por ese miedo. Quiero leerte otro pasaje. 2 Corintios 7:5 dice de la siguiente forma: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo, ve lo que está diciendo y no está exagerando, fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. Uno de nuestros líderes, ese que quisiéramos llegar a tener ese carácter, ese temple, esa pasión, ese fervor. Hace este reconocimiento público. Él mismo era un ejemplo de esto. Pues en el aspecto natural, fíjate qué interesante, era nervioso, falta de confianza en sí mismo. Cuando fue a Corinto, lo hizo con tanta debilidad que él mismo narra de sí mismo que temblaba de miedo. Eso no lo hizo menos humano. Es igual a ti, a mí. Estaba en prisión y ve, con todos esos miedos que sí tuvo, exhorta a Timoteo. Porque entonces Timoteo empezaba a preguntarse qué va a sucederle a Pablo. ¿Qué va a pasar si es ejecutado? ¿Cómo podría yo, Timoteo, enfrentar a solas las dificultades que estaban siguiendo a la iglesia y la persecución que comenzaba a manifestarse? De modo que Pablo tuvo que ser muy firme con él y decirle: hey, no debes avergonzarte, ni de él, o sea, hablando de Pablo, ni del sufrimiento, mucho menos de Cristo. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario,
tú también, pero con el poder de Dios, debes soportar este sufrimiento. ¡Wow! Ese mensaje es para ti y para mí en este tiempo. Porque de repente se enferma alguien muy querido, pastores, miembros de la iglesia, familiares de la iglesia, y por si, ¿cómo explico que se enfermó y es cristiano? ¿Y qué tiene que ver que sea cristiano con que se haya enfermado? Pablo está diciendo algo muy similar, o sea, el que sea cristiano me exime de yo poder ser prisionero, de tener tribulaciones, de pasar momentos difíciles. No, claro que no. Le está haciendo ahí una amonestación a Timoteo. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tú y yo tenemos que sentirnos como si quisiéramos disculpar a Dios. Ay, ¿dónde estará Dios que nos estamos enfermando? O que sí está sucediendo cosas. Oye, corrieron tal vez el trabajo a alguien. Sí, eso no hace que tengamos que disculpar a Dios de ninguna manera. Estamos en una tierra, en un mundo donde suceden muchas cosas, pero eso no debe hacer que nos cause vergüenza o que sintamos que tenemos que disculpar a Dios como si Él se estuviera equivocando en lo que está pasando o como si Él fuera totalmente culpable de todo lo que está sucediendo. Porque la escritura hay que leerla así, o sea, a ver, eso le estaba pasando a Timoteo, eso le estaba pasando a Pablo, porque tiene que ver con mi vida, con mi hoy, con todo esto que hoy vivimos. Pues que tú y yo, hoy más que nunca, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. No tenemos que avergonzarnos del Dios al que servimos. Hay que descubrir y saber una vez más dónde exactamente tira la línea entre la previsión legítima y la previsión paralizadora. ¿Qué es esto? Pues que está bien que pensemos en el futuro. De hecho, sería muy tonto de nuestra parte no hacerlo. Sin embargo, las Escrituras siempre nos advierten que no debemos afligirnos. Oye, espera, puedo pensar, puedo prevenir, pero no debo afligirme. Mateo 6:34 nos habla de esto. Dice así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Está bien pensar, pero hasta cierto punto. Pasado ese punto, todo se convierte en aflicción y ansiedad, en inacción e incapacidad, que es cuando ya estamos siendo secuestrados por esos temores. Dicho de otro modo, aunque está bien pensar en el futuro, está mal dejarme controlar por ese miedo al futuro. El gran problema es que cuando caemos presa de estos temores, de qué es el futuro, de querer controlar el futuro, el pensar en esto nos llega a dominar. Y entonces nos pasamos la vida tronándonos los dedos y ya ni hacemos nada, porque la palabra preocupación quiere decir dar vuelta en círculo sin llegar a ningún lado. Termino cansadísimo, frustradísimo, no hice nada. Pero sí le pegué a mi salud, porque la preocupación entonces empieza a deteriorar en muchas maneras nuestra salud. Empezamos a detonar otras muchas situaciones por vivir presas del miedo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Disfrutamos el presente? Es una pregunta. ¿Disfrutas el presente? Hey, no hipoteques por un futuro incierto, ni tampoco por tu pasado, el presente. ¿Ha habido muchas muertes? Sí,
Nos duele, sí. Hemos llorado, sí. Pero la mejor forma de honrar la memoria de toda esa gente es: tú tienes la vida, yo tengo la vida. Por favor, honra su memoria viviendo de la mejor forma. Por favor, honra su historia, siendo una mejor persona, teniendo una mejor vida, teniendo un mejor matrimonio, siendo una mejor mamá, siendo un mejor padre, siendo un mejor ser humano. Eso es más válido. Eso es proactivo. Y no como teniendo la vida, pero viviéndola como si ya la fuera a perder mañana. Entonces, ve lo que está pasando aquí. Pablo le hace 2 amonestaciones, 2 reprimiendas a Timoteo. En primer lugar, le da una reprimienda, y en segundo lugar, le hace un recordatorio. La una y la otra son absolutamente vitales y esenciales. Reprende a Timoteo, se vuelve a él y le dice: hey, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Esa es una reprimienda. En ese momento Timoteo era culpable del espíritu de temor, pues se había dejado dominar por él, y por eso Pablo tiene que entrar a reprenderlo. Hey, tú no debes ser gobernado por el temor. Tú fuiste creado para señorear sobre el temor. Fuiste creado contra tormentas, contra tempestades. Tú no puedes venir que un vasito de agua. No sé si han visto a veces videos en donde personas que son muy nerviosas, muy aprensivas, están en un chapoteadero, se resbalan y ya sienten que están en lo profundo del mar y se están ahogando en nada. Eso es el temor. Hasta que alguien le dice: hey, esto es solo... híncate, alcanzas perfecto el agua, no pasa nada. ¿Qué está haciendo? Que lo que hoy está pasando no está grave. No, estoy diciendo que tú puedes dominar al miedo, enfrentarlo, desafiarlo, viviendo en valentía. Eso es lo que le estaba diciendo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado y nos sigue dando mediante el don del Espíritu Santo. Cada día está dando nuevas oportunidades, cada día está dando nuevo aliento, cada día está dando de su presencia. Nuestros temores se deben a que no vivimos en ese don. No estamos viviendo en él, no pensamos, no nos hacemos cargo de nosotros mismos. De pronto nos encontramos atisbando al futuro y luego empezamos a imaginarnos cosas y decir: me pregunto qué irá a suceder. Y empezamos a dejar que nuestra imaginación corra y nos atrape y nos secuestre. Y no nos detenemos ya a pensar en quiénes somos y qué somos, sino que nos dejamos abrumar por todas esas ideas y comenzamos a hundirnos y a hundirnos. Pero debemos aferrarnos a quienes somos, a erguirnos, a hacernos cargo de la situación y hablar con nosotros mismos como lo hacía el salmista, como lo hizo Pablo, como lo han hecho tantos hombres de Dios y tal como lo expresa el apóstol. Tenemos que recordarnos esas verdades eternas. Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, Timoteo, tal parece que solo estás pensando en ti mismo, en tu vida, en lo que tienes que hacer para ti, como si todavía tú fueses una persona común y corriente. Pero Timoteo, tú no eres ya una persona común y corriente. Tú has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios está en ti. Sin embargo, estás encarcelado, todo como si fueras
lo que antes fuiste y no lo que Dios transformó, hizo esa conversión en ti. Qué interesante ver a estos hombres de la fe, a estos grandes siervos de Dios, teniendo temores tan naturales como tú y como yo. Pero ¿qué hicieron con eso? Porque nos podemos quedar hasta ahí. Ah, no, pues sí, Pablo. No inventes. Timoteo. ¿Qué? Dios, yo. Pero también nos da la fórmula para salir de eso. Esto es muy confrontante. Si tú me preguntas y yo te contesto con toda honestidad, hey, Claudia, ¿tú has tenido miedo? ¿Tienes miedo? ¿Te asusta lo que está pasando? Yo te diría sí. Sí he llorado. Sí me ha dado miedo. Sí me ha asustado. Pero también me he levantado. Pero también he hecho lo que Él recomienda en su palabra. Me he tenido que hablar. Y como dice ahí, hacerme cargo de mí misma y empezar a hablar las verdades de Dios sobre mi vida, sobre mi colonia, sobre la iglesia, sobre el estado de Querétaro. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hemos visto muchas noticias, hemos recibido noticias de que gente que conocíamos, que apreciábamos, ha fallecido, sí. Pero también hemos recibido mucho más noticias de gente que ha sanado, de gente que ha recuperado un trabajo, de gente que ha tenido provisión económica, mucho más. Y tú y yo estamos llamados a poder operar en milagros, operar en poder, operar en dominio propio. Por eso dije, sí he tenido miedo, pero he tenido que tomar y echar mano del dominio propio y no permitir que esto me siga secuestrando y que esto me siga dominando. Y esto es lo que está diciendo. Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que tener muy presente que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y cobrar conciencia de que por esa causa precisamente nuestra perspectiva de la vida y del futuro deben ser esencialmente diferentes. Pablo podría decir palabras como, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Está diciendo, yo vivo para Cristo y yo vivo porque amo a Cristo. Pero si Él decide que yo muera, si Él decide llevarme, ya gané. No es que nos querramos morir, ya no, queremos más años de vida. Pero no estar enemistados con la naturaleza propia de naces, creces, te reproduces y mueres. ¿Qué está diciendo una vez más el apóstol aquí? ¡Hey, detente! Tienes que seguir adelante. Y decir, sí, lo sé muy bien, pero ¿en verdad estoy haciendo lo que Él aquí recomienda? ¿El Espíritu de Dios está en mí? Dios me ha dado su Santo Espíritu. Y en el momento de decir eso cambia toda la perspectiva. Dicho de otro modo, tenemos que aprender a decir qué es lo que importa en cualquiera de estas circunstancias. No nuestra verdad, sino la verdad eterna de Dios. Y es lo que hace. Sí, Timoteo era débil por naturaleza,
y tenía un enemigo que tú y yo tenemos, que es poderoso y que la tarea es grande, pero él no debía pensar solo en sí mismo. Tenía que pensar en el Dios que lo había elegido, en el Dios que lo había creado. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, es cuando equilibramos realmente nuestra doctrina y vemos todo el panorama con claridad. Si tengo miedo, sí. Pero ahora voy con la otra reprimienda que le hace. El segundo término que él le habla es te he dado amor. Dice, espíritu, no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y ese es el que ahora quiero citar. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la causa principal de espíritu de temor? Porque así es como lo menciona. No te he dado espíritu de timidez, cobardía, temor. La respuesta ahí es ese ego, el amor a uno mismo, la preocupación por uno mismo, la protección de mí mismo. Y sabes, las personas temerosas están demasiado absorbidas por su ego. Todo gira en torno a ellas. Solo tienen ojos para sí mismos. Y es aquí a donde entra el espíritu de amor. El amor contra el ego. Esa es la cura. Nunca tratemos con nuestro ego por nosotros mismos. No vamos a poder. Solo el amor. Es cuando llevamos nuestro ego dentro de nosotros y no podemos librarnos de él. Y mientras más nos mortificamos, más nos atormenta este ego. Y solo de una manera podemos librarnos de él. Y es dedicarnos por completo a algo o a alguien. ¿Qué estás diciendo? Apenas si me alcanza para mí mi fe. Apenas si me alcanza para mí mi ánimo. Apenas si me alcanza para mí mis monedas, mi dinero. ¿Sí? Si lo sigues viendo así. Pero si tú te atreves a dar lo que tengas. Y no siempre es dinero. O sea, sus discípulos en acción le están pidiendo una limosna. Y ellos dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Y es sanado. Tú y yo podríamos como justificarnos en, no, en serio, no me alcanza. No, la quincena estuvo, no, ya nos mandaron a la mitad de horas, mitad de sueldo. ¿Qué crees? Que es en esas mitades, es en esas pocas cantidades donde operan los milagros. ¿Te has atrevido? ¿Te has atrevido a verlo, a experimentarlo? Pues es la reprimienda que está haciendo. Hey, el amor es movilizado. El amor te lleva más allá. El día de ayer fui al súper y me dicen los señores que están ahí afuera, ¿le ayudo? Y yo, sí. Yo he propuesto toda esta pandemia. No quedarme quieta, hacer cosas, provocar milagros, del tipo que sea. Y entonces ya, baja las cosas que yo había comprado, le doy una ofrenda, me movilizo rápido, saco una Biblia de ahí, la cajuela, y cuando él ya se está dando la vuelta, cuando yo le di el dinero, él ya se está dando la vuelta con el carrito, le digo, espéreme, falta lo más importante, y le doy la Biblia. ¿Y sabes qué me sorprendió más su respuesta? Muchísimas gracias. Ceñito, ¿usted cómo sabía que era lo que quería? Yo no sabía, pero Dios sí. ¿Tú sabes lo que a mí me causó escuchar a este señor? Que ya le había hecho la petición a Dios y que yo solo fui un repartidor. DHL, vamos a inventar un comercial, ¿verdad? FedEx, yo no sé. Que dijo, muchachita, usted ahorita va a ir a comprar esa leche que necesita porque necesito que opere un milagro. Y él se dé cuenta de que sí lo escucho. ¿Te das cuenta? Yo no me di cuenta. Yo no sabía y a veces estamos tan abrumados y yo solo estoy pensando. ¿Y si me pasa? No voy a decir que no, hay momentos que sí, pero hay que escaparse.
y decir, no, tengo que hacer algo, tengo que provocar algo. Porque este es el tiempo de que el amor fluya en cada uno de nosotros. Así que tenemos que dialogar con nosotros mismos acerca del eterno, asombroso amor de Dios. El Dios que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a ti y a mí. Pensemos en su amor, pensemos en su sacrificio y según vayamos experimentándolo, iremos olvidándonos de nosotros mismos. Porque sabes, cuando tú cuidas de lo que Él ama, Él cuida de ti. Esos son los milagros que Él quiere que operemos. Entonces, último punto. Finalmente vamos a hablar del dominio propio. No nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí el antídoto correcto por el espíritu de timidez o cobardía, el dominio propio, la disciplina mental equilibrada. Aunque nosotros seamos temerosos, nerviosos, inseguros, el Espíritu de Dios nos da dominio propio. Y es ese espíritu de disciplina, de juicio. Pablo siquiera lo pensaba. Ni tan siquiera lo había pensado cuando Jesús ya lo había dicho. Y quiero citar este pasaje, Mateo 10, 19. Y dice así, mas cuando se entreguen, no te preocupes, porque, ¿cómo voy a hablar? Porque en aquella hora yo te voy a decir, ¿qué vas a decir? ¡Wow! Si tú hoy te da nervios, ¿verdad? Sabes de alguien que está enfermo y dices, ay, pero ¿qué le digo? ¿Y cómo le digo? O te piden una oración, ay, pero ¿cómo oro? ¿Qué digo? Ey, ni te pongas nervioso. Y usted va a decir las palabras correctas para que tú puedas orar, para que tú puedas tener la sabiduría para un consejo, para una exhortación, para una palabra de ánimo. Y quiero contarte esta historia que leí. Había una chica en Escocia que al ser sorprendida por unos soldados, al reunirse, cuando en aquel tiempo ella podía incluso haber sido condenada a muerte, la manera en que respondió a estos soldados fue de la siguiente forma, y de verdad está increíble. De frente se encuentra con este ejército, estos soldados, y le dicen, ¿a dónde vas? No podía andar ahí en la calle. Y ve lo que ella contesta. Mi hermano mayor ha muerto y esta tarde van a leer su testamento. Mi hermano hizo algo por mí y han dejado una herencia y quiero estar presente cuando se lea su testamento de su última voluntad. Los soldados la dejaron ir. ¿Sabes qué estaba pasando ahí? Estaba hablando de su hermano mayor Jesús, que iban a leer el testamento porque él había hecho algo por ella. ¿Sabes? En este último punto, cuando Dios nos dice en su palabra, no debes tener miedo ni perder la calma, pues no vas a estar tan alterado y tan alarmado que no sepas qué decir. Además, en esa misma hora, me gusta muchísimo esto, te voy a decir cómo debes responder. Y es ahí donde vemos el espíritu de sabiduría y de dominio propio. Es un gran reto. Es un gran reto porque tú y yo hoy estamos siendo llamados a dimensionar la fe, a potencializar los milagros, que nos atrevamos a dar palabra, a orar, a creer en esos milagros. Te quiero leer este pasaje una vez más. Dios
no nos ha dado un espíritu de cobardía. No nos ha dado un espíritu de timidez. No nos ha dado un espíritu de depresión y de tristeza, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy tú y yo nos tenemos que dar a la tarea de hablar las bondades de Dios. Que tú y yo podamos reflejar que hemos estado con nuestro Padre Celestial, porque hay seguridad, porque hay gozo. Sí hay aflicción, pero de inmediato nos rescatamos. Vamos a la presencia de Dios, lloramos con Él, pero luego empezamos a reprendernos y que esta alma no nos gobierne, sino que su palabra gobierne esta alma y le recordemos, hey, esto no se le ha salido de control a Dios. Hey, esto es una fabulosa oportunidad de que tú te permitas ser de bendición. Y entonces podamos festejar y celebrar que Dios está haciendo milagros, que Dios está operando en provisión y nos podamos usar con personas, con vidas como este señor que yo te contaba. Yo no tenía idea que le había pedido a Dios eso. Pero ve, solo fue, ¿qué te gusta? 2 minutos, 1 minuto. Y él, mi rostro lo va a olvidar para siempre, te lo aseguro, jamás me va a recordar. Pero lo que nunca va a olvidar es que Dios lo escuchó y le fue a llevar a domicilio una Biblia que él le había pedido. ¿Qué esperamos, iglesia, para ser esos catalizadores, esos termostatos que cambian atmósferas, que trastornan lugares por el poder del Evangelio, con el poder de su amor, con el poder de su palabra? Iglesia, no nos ha dado espíritu de timidez, espíritu de cobardía, espíritu de depresión. Se van en el nombre de Jesús, y tú y yo le creemos a Él, que nos dio poder, amor y dominio propio, y con eso es suficiente para salir y ser de bendición, y con eso es suficiente para poder unirnos a tantas y tantas personas que hoy están buscando hacer el bien, pero con las verdades eternas del Evangelio. Así es de que vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, agradecemos tu palabra, agradecemos lo que nos has dado, agradecemos todas estas historias que no son nada diferentes a todo lo que hoy vivimos, que Pablo, que Timoteo y tantos otros más estaban siendo verdaderamente llevados tras las cuerdas, en temor, en aflicción, pero ellos mismos se permitieron convertirse en ejemplos, en inspiración, para que hoy tu iglesia diga: ¡hey, detente! Yo no soy cobarde, yo no me dejo secuestrar por el miedo, yo tengo poder de lo alto, yo tengo dominio propio y tengo el amor de Jesús, y voy a compartirlo, voy a darlo con ímpetu, con sagacidad y con entereza, porque para esta hora fui creado, para esta hora fui llamado, y voy a obedecer a mi Padre Celestial. Renuncio al temor, renuncio a la cobardía, renuncio a la timidez y vuelvo a posicionarme como un guerrero, como una guerrera que está dispuesto y disponible para hablar las verdades de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Haga caer sobre cada uno de ustedes su paz, su amor, su benevolencia, su fortaleza en todo momento. Que Dios les bendiga.